Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les decía: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí viene la continuación de lo que hemos escuchado ayer en el Evangelio de San Marcos. Estamos haciendo de una manera corrida, capítulo 8. Oporando Guriñandea y Maikoshe. PM o para la gente, o PM es decir, pero para vos nadie vi la PM en forma plural, sino que en D, Maikoshe en D. Y ahí Pedro respondió por todos nosotros: tú eres el Mesías, nuestro Salvador. Pero atención, el Mesías va a tener que sufrir mucho. A la continuación, bueno, el que quiera seguirme, ahí está: discípulo, seguidor, cristiano, secuela Cristi, detrás de Jesús. Yandego ya ella lleva la cristianos allá, ya lleva bautiza. Bueno, de ahí le lleva bautiza, ya lleva bautiza. Bueno, entonces ya en tu que más bañandejina. Si es que somos bautizados, ya en tu más bañande. ¿Qué es lo que hemos adquirido o a qué nos hemos comprometido cuando nos hemos bautizado? El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Bueno, que renuncie a sí mismo. Da ahí el yo, el autosuficiente. Pecado original, capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán autosuficientes. ¿Por qué? Porque serán como dioses. Ser como dioses quiere decir eso: soy yo egoísta, añembot. Pesherecobebe, anda y cuasei, ababebi, anda y cuasei, va ebe. Luego, el que quiera venir, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Cargue con su cruz. Queridos hermanos, la cruz aquí se entiende siempre como las dificultades, los problemas, las relaciones difíciles y, en fin, todas las situaciones que nosotros encontramos en nuestra vida y ante las que tenemos que luchar. Nosotros tenemos que luchar ante las cruces, tenemos que luchar ante nuestras dificultades, pero tenemos que aceptar y tenemos que decir que había sido nuestra vida, es una vida de lucha. No es fácil, queridos hermanos, recordemos eso. La lucha, entonces, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra existencia. No podemos negar. Por eso solemos decir también, ¿verdad? Y los psicólogos con mayor razón, cuando hablan, por ejemplo, con las mamás que tienen sus hijos díscolos, difíciles. Y normalmente mitad mal criado. Va a decir la mitad mal criado. Va a decir la mitad mal criado. Mitad la llave ahí ya es. Va a decir, ¿verdad? Quiere decir que nosotros le queremos sacar la cruz, le sacamos la cruz. Si al cristiano le sacas la cruz, queridos hermanos, entonces la vida cristiana no es seguimiento de Cristo. Será cualquier otra cosa menos cristianismo. La vida cristiana quiere decir que nosotros poco a poco tenemos que ir afrontando, conociendo, sabiendo, ¿verdad?, lo que nos rodea. Y entonces papá y mamá y la comunidad lo que tienen que hacer es ayudarme a mí, dándome los instrumentos para que yo pueda salir adelante, para que yo pueda vencer al mal. Y esa será mi cruz, ese será el elemento, ¿verdad?, que voy a tener que llevarlo siempre sobre las espaldas, que es mi cruz, ¿verdad? Para llegar a la resurrección,
Como síntesis podemos decir de la vida cristiana que Cristo vino a enseñarnos es Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, ¿me entendemos? Entonces, pasión, luchar. Eso es lo que dijimos ayer, ¿verdad? En la primera parte. Recuerden que el Hijo del Hombre va a tener que sufrir mucho, va a padecer mucho, va a tener que tomar su cruz, en síntesis, para poder realizar el plan de la redención. Y la redención después al final se convierte en resurrección. ¿Por qué? Viene la consecuencia, y esto es lo cierto que sucede, cada uno de nosotros lo sabemos muy bien. El que quiera salvar su vida, el que piensa, ¿verdad?, que esta es la forma, ¿verdad?, como yo le estoy educando bien a mi hijo, a mi familia, me envaso, estoy potá a malcriar, ¿verdad?, la perderá al final. Salimos mal. ¿Por qué? Y porque no nos ayudamos a crecer. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Es decir, el que afronta, el que toma en sus manos el sentido de su propia existencia y ahora comienza a caminar ciertamente y después. Porque ya dijimos, salvación, nosotros somos felices. Nosotros nos realizamos como personas. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ya realiza mina, lleva. Ya como una mina. Ya yo mina. Tengamos buenas relaciones. No podemos estar en continua lucha, en peleas, en dificultades. Eso no es el plan de Dios. Dios lo que quiere es que nosotros seamos felices. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, saber que todo lo que nos rodea es para utilizar al servicio de la comunidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde después su vida? Gana el mundo entero y después es un infeliz. Es decir, un infeliz en el sentido humano, en el sentido de tu realización y planificación como criatura e hijo de Dios. ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia al Señor. Tomar la cruz quiere decir asumir todo lo que el Señor nos ha regalado, pero que en el fondo, siempre superando esto, nos da la gran felicidad y nos hace entender que nos realizamos como criaturas y como hijos de Dios. Que así sea. Que así sea.